Muy buenos días a todos. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y estudiar la palabra de Dios con ustedes. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, estudiando los primeros 10 versículos que nos hablan del reposo divino. Hebreos 4, 1 al 10. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado la prisa y la urgencia que uno siente cuando piensa que va a perder su vuelo. Pensando en particular en Pastor Henry, que está viajando en esos días. Llegas, ¿no?, ahí al aeropuerto y entras en la fila para pasar por la seguridad y la fila muy larga. Estás ahí viendo el reloj, luego uno comienza a preocuparse y pensar en todas las implicaciones de que hoy si no llego, no sé si hay más vuelos, voy a tener que pagar y luego cambios para el hospedaje y todo un relajo. Y lo más malo es que no hay nada que puedas hacer, no es como que pudieras correr, estás en la fila nada más esperando ahí. La pregunta es, ¿qué tal si hubo un mensajero ahí de la compañía de tu vuelo y viene ahí en la fila y dice, mira, vamos a esperar, no queremos que nadie aquí en la fila pierda el vuelo, pero hay algo que necesito que hagan para garantizar su lugar en el avión. Por favor, presta atención. ¿Qué harías? Amor, dame una pluma, ¿tienes papel? O sea, listo para escuchar el mensaje, para escribirlo, para cumplirlo, para hacerlo. Me pregunto, ¿por qué muchos de ustedes no han sacado todavía papel ni pluma? Con nuestros hechos a veces mostramos que no nos importa tanto. Piensas que tú vas a entrar en el reposo de Dios sin importar la forma, sin importar la manera que escuchas este sermón. Ya me la sé. Si presto o no mucha atención, no va a cambiar nada. Yo estoy bien. Según Dios, estás muy equivocado. Y no lo digo porque yo estoy predicando que mis palabras son muy importantes, no. Lo digo porque cuando estudiamos la Biblia, cualquiera que esté predicando, Dios habla. Y hoy en esta mañana vamos a ver un texto en donde el autor de Hebreos quiere que sintamos un temor. Inicia, temamos pues. Un temor de que a lo mejor no vamos a llegar, no vamos a alcanzar llegar a nuestro destino. Pero lo hace con un propósito muy específico. Quiere que temamos porque hay algo que podemos hacer. Hay algo que podemos hacer para aliviar nuestra preocupación y garantizar nuestra entrada en el reposo de Dios. Él nos va a dar una instrucción. La pregunta es, ¿cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a escuchar? Entonces el bosquejo para esta mañana, buscaremos entender los tres diferentes elementos de ese reposo divino que el autor nos presenta, que nos ayudarán a entrar en dicho reposo. Y los tres elementos serán la dificultad, definición y disponibilidad del reposo. La dificultad, definición y disponibilidad del reposo. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Y aunque solo vamos a estudiar los primeros 10 versículos, voy a leer hasta el versículo 11. Hebreos 4, 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Señor, te rogamos que nos ayudes a prestar atención, que abras nuestras mentes para entender y ver las maravillas de tu ley, que nos capacites a través de tu Espíritu Santo, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, a escuchar y aplicar el mensaje que escuchamos con fe de creer y andar en lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya leímos el Salmo 95 que nos da un poco el contexto de esta sección y entonces no quiero gastar mucho tiempo repasando el contexto, pero recuerdan de que en el libro de Hebreos estamos hablando de un tiempo de mucha persecución para los cristianos, pero en particular en contra de los cristianos judíos, rechazados por sus familias, acosados por el Estado. Algunos consideraban regresar a sus familias judías para escapar de esa persecución. El autor de Hebreos explica que si lo hacían, acabarían en el infierno. Entonces este libro está lleno de exhortaciones muy fuertes. Y casi siempre utiliza e ilustra sus exhortaciones con ejemplos del Antiguo Testamento, porque está hablando con judíos y es lo que encontramos acá también. Que los israelitas, después de salir de Egipto, escucharon la promesa de entrar en el reposo de Dios. Obviamente, originalmente hablar ahí de entrar en la tierra prometida, que era sombra de reposo que ahora a nosotros se nos ofrece. Pero en vez de creer esa promesa y entrar, murmuraron, se quejaban. Y entonces Dios juró en su ira que todos iban a morir y no entrar en su reposo. Temamos pues, si el pueblo de Dios no entró sin fe, tampoco entrarás tú sin fe. Temamos pues. Entonces el primer punto, la dificultad de reposo. Difícil entrar. Temamos pues. Interesante, ¿no? ¿Quién debe temer? Dice, ¿teman ustedes? ¿Ellos? No, dice, temamos nosotros. El autor, quien era un cristiano, se incluye a sí mismo. Algo que todos debemos hacer, tú y yo, debemos temer, tener miedo, estar alarmado. Ahora, lo que es interesante es que normalmente en la Escritura, el objeto de nuestro temor es Dios, el temor de Dios, que tememos a Dios. Pero no es el caso acá. No dice temamos a Dios, pues, sino que debemos temer que algo ocurra, algo muy particular. Dice ahí, primer versículo, que alguno de vosotros parezca no haber alcanzado entrar en el reposo. Temer de que a lo mejor alguien acá no ha llegado. Es decir, es difícil entrar, no todos entran. Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, dice nuestro Señor. Y puesto que no quiero estar repitiendo cosas acerca de la seguridad de nuestra salvación, quiero mencionar algunas cosas ahora y luego vamos a enfocarnos en Hebreos 4. Porque hay la pregunta ahí de por qué estamos temiendo si nuestra salvación es segura. Y quiero que observen acá en el texto de que la Biblia de Génesis a Apocalipsis enseña de que los que Dios justificó también lo glorificó. Nadie puede perder su salvación si genuinamente ha sido salvo. Pero ahí está la clave.
¿cómo sabes si has sido salvo? Si permaneces en la fe, a través de tus frutos. Y lo que veo que es muy sagaz, muy sabio de parte del autor de Hebreos es la forma que nos exhorta. Él sabe de que si dice, oye, tú que piensas que eres salvo, pero no lo eres, tú que estás engañado, vas a ir al infierno. ¿Quién va a prestarle atención? Nadie sabe es engañado. Es la definición de lo que significa estar engañado, es que no lo sabes. Si sabes, ya se acabó el engaño. Entonces, él dice, no, todos nosotros debemos temer y pensar y considerar, probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que estamos en la fe, algo que estaremos haciendo en unos momentos antes de tomar la cena. Es una exhortación continua en la Escritura de examinar nuestras vidas. Sin embargo, observen que aunque dice temamos pues un deber para todos nosotros, luego cambia de nosotros a vosotros. Porque él no tenía dudas de su salvación. Él sí se había probado a sí mismo. Él había tomado el examen y él supo que era salvo. Observen de que dice que todos debemos temer, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo sé que estoy entrando en el reposo de Dios. Es la idea. Ven el cambio. No dice temamos, no sea que alguno de nosotros nos perdamos. Es un deber de todos nosotros temer y asegurarnos y tomar el examen. Pero el punto acá no es, bueno, algunos entran en el reposo y luego Dios los saca. No es que algunos de los israelitas entraron en la tierra prometida y luego Dios sacó a los que no creyeron. El punto es que algunos nunca entran en el reposo. Hay que temer que no sea así, que nadie acá en nuestro medio sea así, ¿no? La posibilidad de entrar en el reposo está ahí, pero no todos aprovechan esa oportunidad. Dice literalmente que la promesa de entrar en el reposo permanece, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. Literalmente dice, siendo dejado aún la promesa allí. La idea es de que Dios ha dejado la promesa en la mesa. Dios ha dejado la puerta abierta. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sabes cuánto tiempo más tendrás tú. Hay que procurar entrar. Otra vez la idea de que es difícil entrar. Es una amonestación. La promesa está ahí, pero parece que alguno, ¿no? El autor, por decirlo así, está como que viendo a su audiencia diciendo, cuando oigo lo que ustedes están diciendo, cuando veo lo que están haciendo, digo, es que ellos no saben. Son igualitos a los israelitas. Dicen que sí, que quieren entrar, pero luego es obvio que no lo van a alcanzar, porque oigo sus quejas, veo sus frutos y por ende sé que no tienen una fe genuina. Hubo un temor grande en la mente del autor de Hebreos, no solo para asegurarse de sí mismo que era salvo, sino también para exhortar y animar a los demás, porque quiso que todos entraran en el reposo, que nadie se quedara atrás. Otra nota interesante es que ese verbo alcanzar, el diccionario dice que la palabra original habla de faltar algo, de no lograrlo, pero por tu propia culpa. Es decir, perdiste la oportunidad, pero te lo perdiste con todas las herramientas, todos los recursos que necesitabas para lograrlo en la mano y te lo perdiste. Qué triste, qué triste. No lo lograste por tu propia culpa. Y luego en el versículo 2 entra en esa ilustración del pueblo de Israel, mostrando la dificultad de entrar en base a lo que pasó al pueblo de Dios, los israelitas. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y la idea es de que lo escuchamos en la misma manera, escuchamos la misma promesa. De hecho, la raíz del verbo anunciar la buena nueva es la palabra promesa. Es la misma palabra que ocurre, la raíz, en el versículo 1. El versículo 1 dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar,
Y luego dice, los israelitas recibieron, a ellos se les anunció la misma promesa de que nosotros estamos escuchando, la promesa de poder entrar en el reposo de Dios. Ellos recibieron lo mismo, igualitos, estamos en la misma situación. Dice ahí al final, como a ellos se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, igual. Y tal vez alguien dirá, bueno, ok, es la misma promesa, pero es que en el Antiguo Testamento era difícil, ¿no? Es más fácil para nosotros ahora. Estamos en el nuevo pacto. Dios ha mostrado ahora mejor su amor, su misericordia. Ellos vivían bajo la ley, estamos en la gracia, hermano. Pregunto, ¿ellos tenían que ganar su salvación a través de la ley? No. La salvación siempre ha sido por gracia, por fe en la promesa de Dios, siempre por fe en la promesa. Abraham está adorando a la luna en Ur de los Caldeos y Jehová viene y le da una promesa. Tus descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa de Dios. Los israelitas recibieron la promesa de Dios de poder entrar en su reposo. ¿Y qué hicieron? No creyeron. No creyeron. Entonces todos cayeron bajo la ira de Dios y no entraron. Entonces, por favor, no pienses, bueno, ellos no entraron porque el Antiguo Testamento era difícil. Ellos sí tenían que echarle ganas. Ellos sí tenían que prestar mucha atención porque tenían que guardar la ley y poner los franjas azules y matar animales y todo esto. Uy, qué bueno que estamos en la gracia y no tenemos que... No. Sí, hay que echarle ganas a creer en las promesas de Dios, de prestar atención a lo que Él nos dice. El punto, observan ahí en la mitad del versículo 2, el punto es que el solo hecho de escuchar la promesa no nos ayuda. Solo oír no te ayuda, sino que aumenta tu responsabilidad delante de un Dios santo. Dice, no les aprovechó el oír la palabra. Hay que escuchar y luego unir lo que escuchas con fe. Dice que no les aprovechó el oír porque no acompañaron el oír con fe. No creyeron. Escucharon, pero no creyeron. ¿Qué significa esto? De no acompañar el mensaje con fe. Se traduce de algunas formas distintas, pero la idea es igual. De que todos escucharon el mismo mensaje. Algunos creyeron y entraron, algunos no. Algunos no creyeron. Y es el autor de Hebreos quien define la fe, ¿no? Ahí en Hebreos capítulo 11, cuando habla de que tener fe es creer, es confiar que la promesa de Dios es cierta, que Dios es veraz. Recuerdan ahí en Hebreos 11, el autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, el reposo sí viene. La fe es la convicción de lo que no se ve. No veo el reposo, no lo veo, pero sé que está ahí. Sé que viene porque sé que Dios es fiel y Él me lo prometió. Hay que procurar más atención a las promesas de Dios para agarrarlas con fe, creerlas y cambiar nuestras vidas a la luz de ella. El punto es que yo estoy seguro que están escuchando mi sermón porque hay bocina. Sé que me oyen. Lo que no sé es si estás orando, clamando y rogando a Dios que te regale fe para creer su palabra, para entender su palabra, para recibir su palabra, para aplicar su palabra, para recibir el querer como hacer su buena voluntad. Eso es lo que no sé. Es la preocupación del autor. Sabe de que podemos escuchar la voz de Dios y acabar en el infierno. Los israelitas prueban esto. Los judíos con todas las ventajas que tenían, viendo milagros,
escuchando la voz alta, la voz audible de Dios, no les aprovechó escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque no creyeron. Hay que temer que a lo mejor uno acá, escuchando la misma promesa de poder entrar en el reposo de Dios, sea igual. Si ellos, como el pueblo escogido de Dios, no entraron a causa de incredulidad, tampoco entrarás tú sin fe. Entonces, el primer punto, difícil, duro, pero difícil entrar en el reposo. Hay que procurar entrar. Ahora, habiendo establecido esto, nos va a dar la definición. ¿A qué se refiere con el reposo de Dios? ¿Qué significa que Dios reposó? Versículo 3. La primera cosa que establece es algo que ya he enfatizado algunas veces, y es que la única forma de entrar en el reposo es por fe. Los que creemos, dice, los que hemos creído entramos en el reposo. El texto es enfático, se repite muchas veces. De hecho, si regresamos a Hebreos capítulo 3, versículo 19, observen que dice que y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Acabamos de leer el versículo 2 del capítulo 4:2, dice que no entraron porque no se unieron en el mensaje con fe. Luego otra vez el versículo 3, la idea es que los únicos que entran en el reposo somos los que creemos, los que hemos creído. Y otro recordatorio de que cuando la Biblia habla de fe, perdón por ser de decirlo de forma tan franca, pero no habla de la fe barata que tú tienes. No habla de la fe de demonios. No habla de la fe de los israelitas. Que como los demonios saben que Dios existe, saben que hay un reposo. No habla de pensar a lo mejor sí, Dios lo va a hacer. No, habla de una fe tenaz, de confiar en las promesas de Dios y luego demostrar esa fe con frutos reales y profundos que demuestra que realmente crees lo que estás diciendo. La otra cosa que el texto demuestra ahí en la cita de Salmo 95 es el resultado de no creer. A veces pensamos que hay dos opciones, o entramos en el reposo o no entramos en el reposo. Y la verdad es que es un poco peor que esto. O entras en el reposo o entras en la ira. No es como que entras en reposo o simplemente no entro, pero estoy bien. No. Dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Dios está airado en contra del pecador todos los días, dice el salmista, y solo hay dos posibilidades. O entras en su reposo por fe, siendo perdonado por Jesucristo, o entras en su ira por tus propios esfuerzos, tratando de expiar tus propios pecados, y no podrás. Ahora entramos tal vez en la gran pregunta teológica del texto. No quiero ser demasiado académico, pero tenemos que pensar un poco en una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cuándo es que uno entra en el reposo de Dios? Y hay dos opciones que podemos tomar. Y quiero presentarles rápidamente las dos opciones para pensar de forma profunda en ese texto. La primera opción, cuando habla de entrar en el reposo de Dios, es decir de que ese reposo habla de la salvación que ya tenemos. Es un reposo presente que experimentamos ahora como cristianos. Es decir, de que ya hemos entrado en reposo, fuimos salvos, ya no tenemos que obrar para ser salvos. Nos gozamos, reposamos y descansamos en la salvación que Dios nos ha dado. Segunda opción, es decir, que el reposo es futuro. El reposo habla de la salvación futura y completa que recibiremos cuando entramos en su presencia. Y antes de explicarles lo que el autor está enfatizando, quiero afirmar de que todo evangélico cree y afirma estas dos cosas. La pregunta no es
O sea, la pregunta solamente es, ¿cuál está siendo enfatizada en este texto en Hebreos 4? La primera opción es enfatizar el hecho de que la Biblia afirma que hemos entrado en el reposo de Dios, en el sentido de que no estamos trabajando para ganar nuestra salvación, sino que estamos reposando, descansando en la obra de Cristo. El creyente, por definición, es el que cree y reposa en vez de obrar, el que cree en las misericordias de Dios. Observan ahí en versículo 1, Hebreos 4:1, que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo, tiempo pasado, no haberlo alcanzado. Es un perfecto en el original que enfatiza que alguien parezca estar en el estado de no haber entrado en el reposo. Hay un temor de que algunos no habían entrado. Entonces da la noción de que los creyentes ya hemos entrado en el reposo. El temor es que algunos en nuestro medio todavía no han entrado. También en versículo 3 habla de que los que hemos creído entramos. Da la idea tal vez que estamos entrando los que hemos creído, pasado. Como que el reposo nos pertenece ahora. Otra vez en versículo 10, que veremos en unos minutos, dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Tiempo pasado. El que ha entrado en su reposo, tiempo pasado. Ya reposó, ya ha reposado, tiempo pasado. Parece que ya hemos entrado. El que cree ha reposado de intentar ganar su propia salvación con obras. Ha dejado de obrar en ese sentido y descansa en paz en la salvación que Dios ha obrado. Entonces clamamos con Pablo en Tito 3:5. Dios nos salvó, tiempo pasado. Fuimos librados de todos nuestros pecados y estamos allí en los lugares celestiales con Dios. Pero allí nos encontramos con la verdad de que, aunque hemos sido salvos, tiempo pasado, no hemos sido salvos totalmente de la presencia del pecado. No hemos sido glorificados todavía. Entonces, si yo te pregunto, ¿estás ahora disfrutando de forma completa del reposo de Dios? Ahí como Apocalipsis 22 describe tomando el agua viva y del fruto del árbol de la vida. De forma completa no. De forma completa no. El reposo que gozamos ahora, que disfrutamos ahora, es nada en comparación al reposo completo que experimentaremos allí. Entonces quiero mostrarles rápidamente tres razones por las cuales yo creo que el autor de Hebreos está enfatizando que el reposo es algo futuro. Nos pertenece ahora, pero lo disfrutaremos de forma completa en el futuro. El reposo de Dios es futuro. Primero y tal vez más importante, todo el punto de este pasaje de Hebreos 4:1 al 10 es llevarnos a la exhortación del versículo 11. Dice en Hebreos 4:1, temamos pues, y luego va a 10 versículos describiendo y definiendo el reposo de Dios y nos lleva a otro pues en el versículo 11. Y la idea es, si los primeros 10 versículos del capítulo 1 son ciertos, entonces en base a todo lo que he dicho en los primeros 10 versículos, Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Procuremos quién? ¿Quiénes? Nosotros. El autor mismo, quien era un cristiano, dice, debemos todos procurar entrar. ¿Por qué? Porque no estamos ahí todavía. Porque no lo estamos disfrutando completamente todavía. Hay que procurar entrar. No hemos llegado a la culminación. No hemos descansado por completo todavía. Hay que trabajar todavía. No para ganar la salvación, pero procurar entrar por fe en el reposo final. Sí, todavía hay que prestar atención. No ganamos la salvación, pero sí tenemos que andar en las buenas obras que Dios ha preparado para los que han sido salvos. Hay que unir lo que escuchamos con fe. Segunda razón. Los verbos en español son un poco ambiguos.
hablando de entramos en su reposo. Pero en griego, fuera del versículo 10 que veremos después, son de tiempo presente. Cuando yo digo entramos, como que es ambiguo, a lo mejor es imperativo, a lo mejor indicativo, a lo mejor entramos hace 2 semanas, a lo mejor entramos ahora. Es un poco ambiguo. En griego, tiempo presente. Y la idea es, por ejemplo, si ves el versículo 3, la idea allí es, ¿quiénes van a entrar? ¿O quiénes entran? ¿Quiénes son los que entran en el reposo de Dios? Pues los que hemos creído, los que queremos. Pero el texto nunca dice que gente con vida ya está en el reposo, sino que enfatiza que debemos entrar. De hecho, recuerdan cuando vimos el capítulo 2, que cuando este autor, el autor de Hebreos, habla de la salvación, él piensa como judío. Y la salvación es algo de los últimos tiempos. Recuerdan allí en Hebreos 2, versículo 5, de que describió la salvación como algo que se trata del mundo venidero. El mundo venidero. La salvación, a veces nosotros cuando pensamos en la salvación pensamos solamente en el perdón de nuestros pecados, pero la salvación es un paquete de todo incluido. La justificación, la santificación y la glorificación. Todo. De hecho, cuando el autor de Hebreos describe los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 39, lo que describe y define un héroe de la fe según él son los que murieron sin recibir la promesa. Sin recibir la promesa. De que todos ellos, aunque recibieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No entraron en el reposo final porque es futuro. Y tercera razón y finalmente, es muy importante cuando estudiamos Hebreos, y Hebreos habla de sombras e ilustraciones del Antiguo Testamento, que entendemos la forma que el Antiguo Testamento habla y define esas cosas como el reposo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla del reposo de Dios, siempre describe el reposo como una heredad, una herencia que Dios estaba dando a los israelitas, una herencia. Deuteronomio 12:9 dice, hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Entrar en el reposo fue recibir una heredad, recibir una herencia. Y para mí me ayuda mucho solucionar este dilema del tiempo cuando hablo de y pienso en una herencia. Porque yo puedo decir de forma real que una herencia me pertenece, que es mía, y de cierta forma la disfruto, mi gozo en un sentido, aunque no la tengo en mis manos todavía. Me pertenece, es mía, pero cuando la recibo en el futuro, esto es otra cosa, ¿no? En la mente del autor está enfatizando, o sea, sí el reposo de cierta forma nos pertenece, pero está enfatizando el momento futuro cuando recibimos por completo esa herencia de entrar en reposo de Dios. Entonces, regresando al texto, sé que esto fue un poco adámico, perdón, pero el punto es esto, es legítimo hablar del reposo que experimentamos como cristianos acá cuando creemos, estamos descansando en Dios. Sin embargo, el reposo en Hebreos 4 enfatiza el glorioso futuro de estar en la presencia de Dios eternamente, y lo veremos más claramente en unos momentos también. Pero siguiendo con la definición que el autor nos da de ese reposo, a lo mejor es el momento apropiado para hacer la pregunta más básica, y es, ¿qué significa reposar? Reposar. Dice que los creyentes entran en el reposo de Dios, que Dios reposó. ¿Qué significa que Dios reposó? Dios creó toda la tierra, los cielos, y luego dijo, uy, qué cansancio, no, necesito tomar una siesta, porque esto sí que me agotó, ¿no? O sea, no tal vez no tanto las estrellas y los planetas, pero crear al hombre sí, esto sí fue un trabajo. Ahora voy a tomar un día, ¿no? Para descansar. No.
No, la idea en original, la palabra simplemente significa dejar de trabajar. Dejar de trabajar. Y lo que el autor quiere hacer es hacer una observación muy importante. Versículo 3. Dios dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La pregunta es, ¿cuándo es que Dios dijo esto? ¿Cuándo es que Dios dijo, no entrarás en mi reposo? Lo dijo en Números, con Moisés. Esto fue tal vez miles de años después del séptimo día. Dios entró en su reposo el séptimo día de la creación y luego miles de años después está ofreciendo, tú puedes entrar en mi reposo. Dice ahí el versículo 3 al final. Él dijo, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, ¿qué significa que Dios reposó? Que se acabó con la fundación del mundo, acabadas desde la fundación del mundo. Interesante. Él está plantando una pregunta muy importante en su argumento. Si Dios habla de entrar en su reposo durante los días de Moisés, eso significa que su reposo había durado desde la creación de Adán hasta Moisés. El reposo de Dios entonces es algo continuo. Dios habló de que la gente durante el tiempo de Moisés podía entrar en su reposo, pero sabemos que inició su reposo el séptimo día. Acabó con sus obras. Luego cita versículo 4, cita el versículo. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, quiero enfatizar otra vez, cuando dice el autor de Hebreos, en cierto lugar, no es como que bajo la inspiración del Espíritu Santo digo, ay, ¿dónde dijo esto? Como que no supo de que, uno de los versículos más famosos de la Escritura en Génesis 2:2, de que no supo dónde estaba. El punto es que no hubo citas en el primer siglo para citar una referencia y tampoco quiere enfatizar el agente humano que escribe el libro. El punto es que Dios lo dijo. Dios reposó. Ahora, eso es increíble. Reposó el séptimo día y sigue reposando durante los días de Moisés. Esa idea no de que está tomando una siesta 2000 años, sino que acabó con el trabajo de la creación el séptimo día y sigue en el sentido de que no está creando nuevo material. Es el punto. Todo terminó en cuanto a su trabajo el sexto día y todavía está reposando de ese trabajo. Obvio, Él está íntimamente involucrado en su creación, pero desde el séptimo día, todo el material, la energía, todo fue creado y ahora va progresando. Los animales, humanos, procreando, claro, hay cosas moviéndose, gente muriéndose, muchas cosas, pero Dios no está creando nuevos planetas. Dios no está creando nuevas estrellas. Todo se acabó en cuanto a esa obra, el séptimo día. Bastante importante en argumento. Luego dice versículo 5, otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Reposó el séptimo día en la creación, pero luego miles de años después, diciendo que la gente no pudo entrar en su reposo. Esta verdad establece de que el reposo de Dios no es algo que se acabó el séptimo día. No es algo que se acabó en un día. No es algo que se acabó con Josué. Es algo que duró desde Adán hasta Moisés. Luego nos va a mostrar que duró desde Moisés a David y que está vigente hasta el día de hoy. Que es nuestro tercer punto, la disponibilidad del reposo. La disponibilidad del reposo, versículo 6. Versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. La primera cosa que hace para probar de que podemos entrar en el reposo de Dios es que dice, mira, Dios ofreció su reposo a los israelitas, pero ellos rehusaron entrar. Literalmente dice, puesto que queda que algunos entren en Él. Recuerden que la herencia
es un reposo. El reposo en la mente del autor es una herencia, es una heredad. Y el punto es que alguien tiene que recibirlo. Una heredad es un objeto que alguien recibe. Falta, dice, que algunos entren en él. La idea es que alguien tiene que tomarlo. Dios lo ofreció, ellos no lo tomaron, así que alguien tiene que tomarlo. Alguien tiene que recibir la heredad. ¿Por qué? Porque versículo 6b, aquellos, los israelitas, a quienes primero Dios les dio la promesa, ellos no recibieron, no entraron. La idea es, si Israel no recibió la herencia de reposo de Dios, entonces Dios tiene que legarla a otro. Si los primeros herederos perdieron el derecho a su herencia, se transfiere a otro. De hecho, otro factor que confirma esta interpretación, algo que no mencioné del versículo 1, Hebreos 4:1, esperé hasta este momento para mencionarlo, la palabra allí permaneciendo, que permaneciendo aún la promesa, en su uso secular, esa palabra permaneciendo significa, o uno de los usos es que habla del momento cuando alguien lega algo a alguien. Literalmente habla de lo que queda de uno que se lega a sus herederos. Es decir, el punto de todo esto es de que hubo una heredad que Dios iba a legar, iba a regalar a los israelitas. Ellos no lo recibieron, así que está ahí todavía. Alguien tiene que recibirlo. Está disponible entonces. Pero recuerdan que el punto de esta sección, todo cae bajo el mandato del capítulo 4:1. Temamos pues. Es una amonestación. Si los israelitas querían descansar, y sí querían descansar, sí querían entrar en su propia tierra, claro que querían recibir la bendición. Pero así como un hijo vago, no querían cumplir con los requisitos para adquirir la herencia, que era la fe. Temamos pues, porque si tú no crees, la herencia tan fácilmente pasará también a otro que sí tiene fe, así como lo fue para con Israel. Ahora regresando al versículo 6. Otro cambio sutil que para mí es muy significativo es de que hasta este punto el autor siempre ha dicho de que los israelitas no pudieron entrar a causa de incredulidad, pero ahora sustituye la palabra incredulidad con la palabra desobediencia. Tiene connotaciones muy fuertes esa palabra, se usa solamente 7 veces en Nuevo Testamento. Y el punto es que la incredulidad es algo bien feo a los ojos de Dios. Efesios 2:2 habla de los hijos de desobediencia que andan conforme al príncipe de la potestad del aire de Satanás. Efesios 5:6 habla de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Muy feo el hecho de no creer. Pero el punto es que los israelitas perdieron su heredad. Así que Dios otra vez determina un día. Otra vez determina un día, dice versículo 7. Otra vez determina un día. Otra palabra muy fuerte. Lucas lo utiliza 2 veces para hablar de que Jesucristo fue crucificado según el plan determinado de Dios. Es determinado y no va a cambiar, no puede cambiar. Dios lo ha determinado. Y Dios, entonces, versículo 7, ha determinado, Dios determina un día para ofrecer de nuevo un reposo. Los israelitas no lo recibieron. Entonces, Él va a legar, Él va a dar reposo, ofrecerlo a otros. La pregunta es ¿cuándo? Determina un día, determina un tiempo cuando Él va a ofrecer ese reposo a otro. Y el lector se queda esperando con mucha atención. ¿Cuándo es? No quiero perder la oportunidad. ¿Cuándo es que Dios va a ofrecer ese reposo? Tan lindo, dice que determina que el día que va a ofrecer su reposo es hoy. Es hoy. Ay, qué lindo. Dios lleno de misericordia
Porque el autor de Hebreos ya ha establecido el significado de esa palabra. Cuando en Hebreos 3:13 dice que debemos exhortar los unos a los otros, mientras tanto que se dice hoy, mientras es hoy, si tienes vida, la promesa está en la mesa. Recuerdo bien una ilustración de esto hace varios años, que mis tíos estaban enseñando a mi primo, que era un niño, el significado de la palabra mañana, que no entendía mi primo. Mañana, que nunca es mañana, mañana siempre es el día después, pero nunca es mañana. Y en la noche íbamos a salir de su casa y le dijimos a mi primo, no te preocupes, lo hacemos mañana regresamos. Luego comenzó a llorar y llorar y llorar mi primo. Y mis primos dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y dice, porque mañana nunca llega. Bien sabio, bien sabio. Dios se establece hoy. Hoy estás escuchando su voz. Hoy está ofreciendo su reposo. Cuidado con la forma que oyes. Si endureces tu corazón, no entrarás. Si estás creyendo hoy, entrarás. Mañana no sé. Si crees hoy y mueres hoy, entras hoy. Mañana no sé. Mañana no sé si escucharás. Mañana no sé si creerás. Hoy es el día de prestar atención. Dice, si oyes hoy, no endurece tu corazón. El corazón se endurece rápidamente. Tu corazón nunca será más sensible a tu pecado como ahora. Es por eso que es tan importante prestar atención. El autor dice otra vez, para probar esto, oye, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo si oyeres hoy su voz? David lo dijo. Miles de años después lo dijo. Dios ofreció el reposo primero con Moisés, luego con David, y sigue ofreciéndolo siempre que sea hoy. Está vigente la promesa. Ahora versículo 8, la culminación de su argumento. Dice, el reposo tiene que estar abierto todavía, tiene que ser vigente, porque si el reposo del que habló Moisés solo tenía que ver con la entrada a la tierra prometida física, cuando Josué entró en la tierra prometida, se hubiera acabado la promesa. Josué entró en la tierra prometida, ¿sí o no? Sí. Pero aún después de esto, David sigue hablando, Dios sigue ofreciendo el reposo. Ese otro día, entonces, del reposo de Dios es futuro, está disponible hoy. Josué no dio ese reposo. El reposo de la tierra física solamente fue una sombra y una analogía de un reposo muchísimo mejor que Dios ofrece hoy. Versículo 9, ahora la declaración clarísima. Entonces queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. El pueblo de Dios. Un reposo sabático. Es una nueva palabra. Nunca se usa en la escritura fuera de acá. Muy especial. Un reposo especial. Un sabático divino y eterno. Todos los sábados, todos los días de reposo existían para apuntar hacia este que es real y eterno. Y estoy seguro de esto por el versículo 10. Que el autor dice, el reposo que Dios ofrece para nosotros tiene que ser futuro, tiene que ser eterno, tiene que ser espiritual, porque es el mismo reposo que Dios siente. Dice versículo 10, el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, así como, es un reposo así como Dios reposa, como Dios es las suyas, de la misma manera, un reposo completo y permanente. Cuando uno entra en el reposo de Dios es un reposo completo, jamás para obrar de nuevo. Qué lindo, un reposo total. Pero la pregunta es, ¿por qué el autor lo pone en el tiempo pasado? El que ha entrado también ha reposado tiempo pasado. Algunos dicen que habla de Cristo, no habla de Cristo, está muy fuera del contexto. El punto, observen el paralelismo. El que ha reposado de sus obras reposa así como Dios de las suyas. Participamos de su reposo. Entonces la pregunta solamente es ¿cómo es que Dios ha reposado? No está tomando una siesta, sino que después de acabar con sus obras, después de terminar con sus obras, reposó.
La palabra habla de cesar, de terminar con algo. Dios reposó el séptimo día, escuchen, porque terminó. ¿Entrarás tú? ¿Entraré yo? ¿Entraremos nosotros en reposo cuando acabamos con lo que Dios tiene para nosotros acá? Entonces, es el punto. Lo hace muy claro en el versículo 11. Procuremos pues entrar. Procuremos entrar. Procuremos acabar con lo que Dios tiene para nosotros en esta vida. Hay que trabajar ahora, no para ganar, pero sí nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Si hay que correr, si hay que luchar, si hay que esforzarnos, hay que matar la carne, leer, orar, estudiar, obrar en ese sentido, no para sustituir la cruz, no para aumentar ni hacer nada. La cruz fue suficiente, pero sí trabajamos para un día terminar con nuestro trabajo y entrar en ese reposo, porque solamente entras en el reposo de Dios cansado. Solamente entramos cuando terminamos. Y esto me anima, hermanos. ¿Qué tal sientes hoy? ¿Estás cansado? Oh, qué bien. Qué bien. Te espera un reposo permanente y futuro. Estás pero sudando después de haber usado tantos tus dones acá en la iglesia. Qué bien, qué bien. Te espera un reposo más lindo de lo que puedas imaginar. Agua viva, el árbol de la vida. Dios nos dice hoy, el que quiera ven, tómalo gratuitamente. Recibe la herencia que he preparado para mis hijos. Y obvio, la única razón por la cual podemos entrar en ese reposo es por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz cuando Él acabó con todos nuestros pecados ahí. Así que vamos a orar y anunciar su muerte hasta que Él venga. Señor, damos gracias de que tú mandaste a tu Hijo unigénito para obrar y cumplir la ley por nosotros y morir en nuestro lugar. Ayúdanos a confiar en Él. Gracias que lo levantaste entre los muertos al tercer día para mostrarnos de que la promesa de entrar en tu reposo queda abierta. Que cualquier persona que se arrepiente y cree en Él entrará en ese reposo eternamente. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.